Me dicen, no la he visto, no creo que la vea, pero me dicen que salió una película sobre Noé. Que salió una película sobre Noé, pero que le agregaron muchas cosas a la historia bíblica. Eso es muy peligroso, por supuesto, porque luego la gente dice cosas que aprendieron de la película, pero creen que están en la Biblia y creen que son enseñanzas de Dios. Y por supuesto no están en la Biblia y fueron inventadas por los hombres. Les digo esto porque si yo fuera un productor de cine, de películas, haría una película sobre la historia de Abigail y David. Esta historia que leemos en 1 Samuel 25 tiene drama, tiene un clímax, por supuesto, tiene romanticismo y tiene un final feliz. No sé ustedes, pero a mí me gustan las películas que tengan un final feliz, ¿verdad? Bueno, si yo fuera productor de cine, este es uno de los pasajes de la Biblia que me gustaría que fuera una película. Siguiendo con nuestra serie de libros de 1 Samuel, ahora nos toca este capítulo, y nos toca estudiar esta historia tan dramática. No la vamos a estudiar versículo por versículo, pero tan solamente veremos algunas lecciones teológicas y algunas lecciones prácticas. Pero antes vamos a aclarar unas cosas que nos van a ayudar a entender este pasaje. Y la primera aclaración es que después del funeral de Samuel, como nos dice el primer versículo, David se fue al desierto de Parán no porque vivía ahí. Él no vivía ahí. Lo que pasa es que está escondiéndose del rey Saúl. El rey Saúl lo quiere matar. David no había hecho nada malo, por supuesto, todo lo contrario. Le ayudó a Saúl con su depresión, le ayudó matando a Goliat y venciendo a los filisteos. Pero Saúl lo quería matar por celos, por pura envidia. Y es por eso entonces que nos encontramos a David ahí en el desierto de Parán. También hay que aclarar ¿qué pasó? ¿Por qué Abigail se casó con Nabal? Esta es una historia que uno lo lee. ¿Cómo es posible que esa mujer tan sabia, tan hermosa, se haya casado con Nabal? Nabal, nos dice este pasaje, era duro y de malas obras, perverso. Su criado, dice, es tan perverso que nadie le puede hablar. Era un necio, un insensato. De hecho, su nombre, Nabal, significa insensato. Además de esto, según el versículo 36, era un glotón, un borracho. Yo me lo imagino, no sé ustedes, pero yo me lo imagino bien gordo, bien feo, bien mal hablado, despótico, a más no poder, ¿verdad? No sé por qué, pero yo me lo imagino así. Pero entonces, ¿por qué se casó Abigail con él? ¿Cómo es posible que se haya casado con Nabal si era tan sabia? Bueno, probablemente Abigail se casó con Nabal, pues en ese tiempo los padres disponían o arreglaban, fraguaban, no sé qué palabra usar, planeaban, programaban el matrimonio de sus hijos por adelantado, cuando eran bebés. Es posible que esta Abigail la dieron el matrimonio cuando era una niña. Así se hacía en tiempos antiguos. Y aún creo hay algunos países y culturas que lo hacen todavía así. Pudiera ser entonces es la causa por la cual Abigail estaba casada con Nabal. Sus padres lo habían arreglado ya desde nacimiento. También es posible que Nabal pudiera haber engañado a Abigail. Es decir, que de novios Nabal era un ángel, un superángel, ¿verdad? Que la trataba muy bien y muy caballeroso y todo muy bien. Pero luego resultó la verdad al casarse. O también puede ser que Abigail sabía cómo era Nabal. Sabía que era un insensato, pero ella pensó, ingenuamente por supuesto, que lo podía cambiar. Yo me lo voy a arreglar, yo lo voy a cambiar a él. Es posible. Realmente no sabemos la razón, la Biblia no nos dice, y es una historia, no podemos cambiarla. Pero aprendemos, por cierto, vamos a ver unas lecciones prácticas, cómo puede una mujer buena vivir con un hombre malo.
¿Cómo puede vivir una mujer sabia con un hombre insensato? Esa es una de las lecciones prácticas que vamos a ver. Pero nada más ahí quería aclarar, porque cuando yo leí esta historia por primera vez y la escuché, dije, ¿cómo es posible que se casara Abigail con Nabal? Porque no se divorció luego, ¿verdad? No, pero, tercera aclaración. Cuando David mandó a sus jóvenes, a los soldados, a sus acompañantes, pedirle provisión a Nabal al esquilar sus ovejas, lo hizo conforme a la costumbre de ese tiempo. Esquilar en ese tiempo se volvía toda una fiesta, un festival. Había banquetes, se compartía con los amigos, con los vecinos. A los que apuntan pueden escribir ahí, 2 Samuel 13:24. Entonces, David manda a sus hombres, no era extraño, es lo que se hacía en ese tiempo cuando estaban esquilando las ovejas. En la última aclaración, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre la muerte de Nabal y la boda de Abigail y David. No nos dice, como que leemos y pensamos, se murió Nabal y al siguiente día se casó Abigail. No. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre que se murió Nabal y David supo que se había muerto Nabal. En ese tiempo no había internet que podían leer las noticias inmediatamente, no había email que podían escribirse, ya se murió Nabal, no había Twitter, ¿verdad? David no traía un celular, ¿verdad? Que le podían informar, ahora sí ya. No, por supuesto que no. Podía haber tardado meses entre David sabiendo de la muerte de Nabal, y también la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre que supo y le mandó decir a Abigail que si se quería casar con él. No nos dice la Biblia, es unos versículos, la palabra se usa ahí después, es todo lo que nos dice, pero no dice cuánto tiempo. Entonces, el punto es, no se imaginen que Nabal se murió y Abigail muy contenta, ahora sí me voy a casar con David. No, por supuesto que no. Hubo un tiempo de luto apropiado. Muy bien, dejando esas aclaraciones, comencemos con las lecciones teológicas. Y es importante comenzar con las lecciones teológicas porque son la base de las prácticas. Si nosotros tenemos una práctica sin teología, a lo último eso se vuelve superstición e idolatría. Es muy importante tener bases teológicas, bases bíblicas para nuestra práctica. Bien, la primera lección teológica es que Dios ha establecido que todos los hombres mueran. Versículo 1 nos dice, véanlo, versículo 1, 1 Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Ahora no se crean que lo enterraron en su sala, ¿verdad? O en su cocina, no, en el jardín, en el patio, estuvo ahí la tumba de Samuel. Pero el punto aquí es que Samuel se murió. El gran profeta Samuel, el gran juez Samuel, el gran sacerdote Samuel murió. Todos los hombres mueren. Así como había muerto Abraham, Isaac y Jacob, Samuel también. Así como había muerto Moisés y murió Josué y todos los jueces, Sansón, todos murieron. Después leemos, por supuesto, que David murió y su hijo Salomón, el gran sabio Salomón, murió. Todos los hombres mueren, por más sabios que sean, por más fuertes que sean, todos los hombres mueren. Esto es indiscutible. Todos los hombres mueren. Todos los reyes, todos los sacerdotes, todos los jueces murieron. Esto por supuesto recalca la corrupción, la maldad, el castigo del pecado en que nos hundió Adán. Recalca por supuesto que debemos de estar listos para ese día, que no nos engañe el diablo. Nosotros no nos vamos a morir, algo que decía, ¿verdad?, el hermano Alfonso. Pensamos nosotros, va a llegar el día que se va a curar el cáncer, va a llegar el día, va a haber medicina para todo, y pensamos, nos engañamos a nosotros mismos, yo no me voy a morir. Debemos de estar listos para ese día todos. Entonces, amigo, hermano, que la rutina, el trabajo, el entretenimiento no te haga olvidar que debes prepararte para ese día, estar lista para ese día, que va a ser entonces, si estás listo, va a ser el día más glorioso de tu vida. Pero si no estás listo, va a ser un día, el lamento más horrible y angustioso de tu vida, no estar listo. Lo que quiero recalcar de esto, de que Samuel murió,
y Moisés murió, y David murió, y todos los sacerdotes, y todos los reyes, y todos los jueces murieron. Lo que quiero recalcar esta mañana es que tenemos un rey, tenemos un sacerdote, tenemos un profeta que vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. En Hebreos leemos que Él tiene el poder de una vida indestructible. Él resucitó. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esa es nuestra esperanza. Cristo vive para siempre. Segunda lección teológica: que Dios en su gracia previene ciertos pecados. Dios en su gracia limita, previene ciertos pecados. Ven el versículo 26, 1 Samuel 25, 26 nos dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Dios envió a Abigail, Dios la usó para impedir que David cometiera esa masacre. Nos dice también el versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Versículo 39, lo mismo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a hablar: Dios previene por su gracia ciertos pecados. Dios lo impidió haciendo que un criado le avisara a Abigail y que ella, por supuesto, fuera tan sabia. Hay un famosísimo caso de esto, de cómo Dios, los teólogos llaman el término gracia previniente. Cómo Dios usó esa gracia y que Abimelech no se casó con Sara. En Génesis 20 nos encontramos esta historia. Abraham llega y dice: Sara es mi hermana. Era muy hermosa y tenía miedo que la fueran a matar por su esposa. Entonces él le dijo a Sara: ¿sabes qué? Cuando te pregunten, di que eres mi hermana. Bueno, el caso es que a Abimelech le gustó Sara. Y Abimelech era el rey y se quería casar con ella y la tomó por mujer. Pero Dios lo detuvo en esa gracia, en esa misericordia. Abraham le había dicho una media verdad, ¿verdad? Era su hermana, pero también era media hermana, pero también era su esposa. Bueno, lean la historia en Génesis 20 si no la conocen. Y vemos otra vez de la Biblia cómo Dios, por su gracia preveniente, limitó, impidió que muchos cometieran pecados. En 2 Corintios 12 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, de un mensajero del diablo. Nos dice que para que no me van a gloriar en sobremanera, previnió ese pecado. Y tal vez usted ha tenido experiencias en su propia vida que ha mostrado esa gracia preventiva de Dios. A lo mejor no pudo ir en un viaje, o no se casó con una persona, o no tuvo cierto trabajo, y ahora lo ve: fue por la gracia de Dios y no me pasó eso. O tal vez usted está viendo el internet algo que no debe de ver, y llega su hijita: papi, y usted luego le pica al clip, ¿verdad? Para que no vea lo que estaba viendo usted. Y por eso Dios detiene el pecado que usted estaba cometiendo. Dios a veces usa cosas así. Tal vez usted iba en exceso de velocidad aquí por el García Morales, tenía mucha hambre y quería llegar a su casa, y se pasó el semáforo en anaranjado, rojito, ¿verdad? Más rojo que anaranjado, y ahí viene la patrulla y lo detiene y lo multa, y va usted enojado.
Pero si usted supiera lo que hubiera pasado después, diera gracias, bendito sea Jehová que me cuidó de un accidente allá. Oh, bendito Jehová que me cuidó de un pecado o otra tragedia. Yo creo que usted puede dar testimonio de esto. Y va a ser en el cielo, por supuesto, lo último, que nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas Dios nos cuidó y previno en nuestras vidas, de cuántos pecados Él nos salvó. Le vamos a adorar más, por supuesto, por la eternidad, por todo lo que ha hecho por nosotros. Otra lección teológica que vemos en estos versículos es que Dios guía su providencia perfecta. Dios guía su providencia perfecta. Dios coordinó todas las circunstancias, todos los personajes para que se cumpliera la voluntad, su voluntad. Dios controló la historia no controla a Dios. Dios controló la historia para que se cumpliera el propósito en la vida de Abigail y en la vida de Nabal y en la vida de David también, por supuesto. Y todos los factores, todas las circunstancias, todos los personajes fueron guiados a la perfección, usando el propio carácter de las personas, usando la naturaleza, la personalidad, las experiencias, para que todo se fuera conforme a su plan. Esa es la providencia de Dios, que Él controla, gobierna, coordina todo para que se cumpla su voluntad. Entonces, aquí podríamos incluir que Samuel se murió precisamente ese día. Y que David estaba en ese desierto precisamente en esos días. Y que Nabal esquiló a sus ovejas precisamente en esos días. Que el criado tuvo la inteligencia y la oportunidad de avisarle a Abigail lo que había pasado. Y por cierto, no sé si se han puesto a pensar en esto. A lo último, el criado fue el héroe de la historia. A lo último, ese criado fue el héroe de la historia. Porque si no fuera por ese criado, David los hubiera matado a todos. Ahora, quiero que me digan, vean sus Biblias y quiero que me digan cómo se llamaba ese criado. ¿Cómo se llamaba ese criado? No dice la Biblia. No sabemos cómo se llamaba ese criado. Pero Dios lo usó. Y Dios así usa a personas anónimas, personas humildes, menospreciadas, para lograr las maravillas de su providencia. Como también ¿saben quién le testificó a Pedro? El gran apóstol Pedro. ¿Quién le testificó a Pedro? El sobrino de Pablo. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Pablo que llevaba al tribuno para que salvara a Pablo y se fuera a Cesarea? ¿Cómo se llamaba el sobrino de Pablo? O la hermana de Pablo. Personas anónimas, niños, jóvenes que Dios usó para cumplir esa providencia perfecta. Y aquí tenemos una lección práctica, por supuesto. A lo mejor tú no eres rico o famoso, un científico muy inteligente, un político con muchas influencias. Pero tú cumples con tu vida, con tu llamado, cumple como estudiante, como paletero bilingüe, como jornalero, lo que sea, ¿verdad? Lo que Dios te puede usar. Dios te puede usar. Cualquiera que sea tu ministerio, tu llamado. Bueno, pero volviendo al tema. Fue la providencia de Dios que Abigail, sabia, conocía, nos dice ahí, un camino secreto de esa área. ¿Lo notaron? Un camino secreto por el cual Abigail pudo llegar rápidamente a David. Fue la providencia de Dios. Si ella no hubiera llegado a tiempo, le dice David, ya hubiera matado a todos. Fue la providencia de Dios que Nabal tuvo esa apoplejía. No sé si usted, qué era exactamente, a lo mejor era un derrame cerebral, pero quedó como piedra. No sé qué pasaría, pero fue por la providencia de Dios. Y el texto nos dice que 10 días después Dios lo hirió y murió. Fue Dios quien hizo eso. Y claro, fue la providencia de Dios que Abigail se casó con David. Eso le ha de haber ayudado mucho, pues David necesitaba mucho consejo sabio. Y también David era muy pobre en ese tiempo y necesitaba dinero. Y se casó con una muy rica, porque heredó todo lo de Nabal. Después que se casaron, tuvieron un niño que se llamaba Daniel.
No el profeta Daniel, pero otro Daniel. Entonces, en el cielo vamos a conocer a Abigail, a Daniel y todas las maravillas de Dios en todos esos descendientes, en esa providencia perfecta. La última lección teológica que mencionaremos de este pasaje es que Dios hace justicia. Dios hace justicia. Nos dice el versículo 39, 25-39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Como preguntó retóricamente Abraham, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Por supuesto que sí. Dios siempre, siempre, siempre actúa conforme a su justicia perfecta. Él no permite que los malos se salgan con la suya. Él siempre recompensa a los buenos. Él hace justicia muchas veces, sí, en este mundo, pero a veces es hasta el final. Entonces, como dijo San Pablo, hermanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto nos da mucha calma, mucha paciencia también, porque confiando en la justicia de Dios sabemos que al último nos va a ir bien. Y Dios nos va a recompensar. Y Dios va a juzgar a aquellos que nos han hecho algo malo. No nos tenemos que vengar nosotros. Alguien ha dicho mentiras de ti en tu trabajo. Estás en un trabajo y alguien murmura de ti. Dios sabe. Dios sabe. Alguien te robó algo. No sabes quién fue. Y te enojas tanto y te... Calma, Dios sí sabe. Y va a recompensar eso. Alguien te violó. Y nadie sabe más que Dios. Tienes tanta vergüenza, tanta pena. Te duele tanto. Dios sabe. Dios sabe. Y Él hará justicia. Dios es un Dios de justicia y santidad. Y nadie se escapa de su juicio. Como dijo Salomón: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Confiemos, Dios es un Dios de justicia. Muy bien, terminemos con las lecciones prácticas. Primera, no confíes en tus bienes, que tu contentamiento y tu paz no dependa de lo que tienes. No confíes en tus bienes, que tu contentamiento, tu gozo, tu paz dependa de lo que tienes. Nabal era muy rico, nos dice aquí la palabra de Dios. Tenía muchísimo ganado, muchos criados, pero no estaban bien con Dios, no estaba bien con Dios, y pasará la eternidad sin Dios, sin gozo, sin paz, sin nada, atormentado para siempre. Ahora, ¿cómo sé eso? Muy fácil. El texto claramente nos dice que era un hombre muy duro y de malas obras. Los que están bien con Dios, que hacen el bien, entonces hacen buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Es muy fácil aquí, es evidente que este hombre no estará en el cielo. Y de seguro no murió en paz. Se quedó catatónico cuando supo la noticia. Murió aterrorizado. Muy rico, pero a lo último sin paz y sin esperanza. La vida de Nabal fue totalmente en vano. Tenía una alegría, una satisfacción, una esperanza falsa. La lección es la misma de la parábola que nos contó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12. Si tienen sus Biblias, Lucas 12 nos dice el versículo 13. Lucas capítulo 12 y versículo 13. Le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo:
hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, Nabal, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tenemos esa lección en la vida de Nabal también, el necio de nombre. Segunda lección práctica. No menosprecies el consejo, la plática, la interrupción de otra persona. No menosprecies la plática, el consejo, la interrupción de alguna otra persona. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Abigail no le hubiera hecho caso al criado? Si Abigail le hubiera dicho al criado, tú no sabes, estás exagerando, tú ves muchas películas, no, eso no es posible, ¿sabes qué? No seas chismoso y ponte a trabajar. ¿Se imaginan que Abigail le hubiera dicho eso al criado, lo que hubiera pasado? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si David se encuentra con Abigail y le dice, ustedes mujeres siempre defendiendo al esposo, a ver, ¿por qué no vino Nabal ese cobarde? ¿Se imaginan? Que David hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde, yo lo juré, no me importa lo que tú digas, Nabal merece morir esta noche. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Abigail escuchó al criado, David escuchó a Abigail. Escucha el consejo tal vez indirecto de un niño, tu esposa, tus hijos, tus compañeros. Quizás Dios a través de ellos está previniendo algo grave. En tercer y último lugar, no te olvides de bendecir a Dios por sus providencias en tu vida. No te olvides de bendecir a Dios, de alabar a Dios por sus providencias en tu vida. Versículo 32 nos dice en 1 Samuel 25, versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta. Esa debe de ser nuestra actitud. Somos muy ingratos, de los más ingratos, si no bendecimos a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan. Porque la verdad es que no merecemos nada bueno. La verdad es que no merecemos más que el castigo y miserias y maldiciones. Pero Dios en su gracia nos ayuda, nos cuida y previene muchas cosas. Entonces no nos cansemos de darle toda la gloria a Dios por cada cosa, por más pequeña que sea, por cada incidente. Hermano Martínez, si es tan amable de cerrarle los oídos a su esposa un momento. Es una cosa que me fascina de la hermana Martínez. El otro día me enseñó una florecita chiquititititita que se encontró allá afuera. Mire, hermano, qué belleza que Dios ha hecho. Y por cualquier cosa, dándole gracias a Dios y bendiciendo. Esa debe ser nuestra actitud en las cosas más pequeñas de la vida, en las cosas más grandes, por supuesto. De tener una actitud como la de David, bendito sea Jehová. Dios mediante, después vamos a terminar estas lecciones prácticas, pero quiero terminar con lo más importante de esta historia, y de hecho lo más importante de todas las historias de la Biblia, y de hecho lo más importante de todas las historias de toda la historia del mundo. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es lo importante de esta historia?
¿Por qué Dios ayudó a David? ¿Por qué lo cuidó? ¿Por qué lo protegió? La Virgen María era descendiente de David. Es por eso que Mateo 1:1 comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es por eso que David se encuentra en el desierto de Parán y Dios lo cuida y Dios provee todo y lo previene todo, porque el Señor Jesucristo iba a nacer de él. La vida de David era súper importante entonces para el plan de Dios. La vida de David entonces era súper importante para nuestra salvación. Leyendo esta historia, la leí varias veces, por supuesto, para tratar de encontrar las lecciones. Lo que más me impresionó fue el versículo 24. Dice, 1 Samuel 25:24, hablando de Abigail: se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Me impresionó que Señor está con mayúscula. ¿Lo notaron? Pero se refiere a David. Pero es Señor con mayúscula. Por así decirlo, en sentido figurado, Abigail realmente se estaba dirigiendo al Señor, que, como dice Hebreos 7:10, uso las palabras de Hebreos 7:10, estaba en los lomos de David. ¿Qué texto entonces? ¿Qué versículo para dirigirnos al Señor de gloria, el gran Hijo de David? Que nos postremos ante Él y le pidamos misericordia, le pidamos perdón, que confesemos nuestros pecados y que pidamos la ayuda en esta vida. Él merece toda la gloria. Oremos.